pues vamos entrando, Violeta, también al resumen informativo, porque pues sí, teníamos este tema también del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, sí, también al rato vamos a tener una entrevista muy interesante sobre este informe, pero de un tema particular que es el tema de seguridad. Y ahorita pues vamos a ver 3 videos, Ernesto, y ayer tuvimos una mesa muy interesante con el doctor Lorenzo Meyer, que les invitamos a verla si no la han visto, y también pudo participar el doctor Hugo López Gatell, muy breve, pero hizo una síntesis, me parece también extraordinaria, igual que todo el análisis que hizo pues el doctor Lorenzo Meyer. Vamos a ver estos videos y regresamos también a comentar sobre el primer. Sobre los de AMLO, los del presidente Andrés Manuel López Obrador, en este informe, algunos fragmentos que nos parece que fueron pues emblemáticos, importantes también en este último informe del presidente. Dejamos de manifiesto que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Pero aún con lo mucho que se ha logrado, todavía es notorio el atraso que padecemos por el largo y tormentoso periodo en que el gobierno estuvo en manos de oligarcas insensibles que nunca se preocuparon por el bienestar del pueblo y solo se dedicaron a saquear e impedir el progreso con justicia de quienes nacimos, vivimos en este paraíso llamado México. Por lo mismo, es indispensable seguir luchando para fortalecer lo alcanzado y continuar construyendo una patria nueva, generosa, eterna. Tengamos presente que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en cosas que no valen la pena. Y no olvidemos nunca, jamás, que la felicidad no reside en el dinero, en las posesiones materiales, en los títulos, ni en la fama, ni en la búsqueda del poder por el poder. La felicidad es estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia y con el prójimo. Por último, gracias de corazón. ¡Que viva el pueblo de México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Es que me río porque fíjense qué felicidad. Toco madera, pero imagínense que no hubiese decidido el pueblo de México por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Presidenta. Tres estados, el sistema de salud universal y gratuito para personas sin seguridad social, conocido como IMSS Bienestar. Este sistema de salud pública ya es más eficaz en el mundo. Dije que iba a ser el mejor, que iba a ser como en Dinamarca. No, no es como en Dinamarca, es mejor que en Dinamarca. Para que aprendan a respetar al pueblo. Si no quieren al pueblo, van a tener que aprender a respetarlo, cuando menos. Pues bueno, es el presidente Andrés Manuel López Obrador. El último informe de gobierno, Violeta, se va el presidente Andrés Manuel López Obrador en
28 días le quedan en la presidencia y además ya dijo que se va y no le vamos a ver ni el polvo ni nada, Violeta. Sí, Ernesto, ya ayer resaltábamos algunos de los temas, un énfasis en la parte económica, en el crecimiento que hubo en este sexenio, en la inversión extranjera directa, en la reducción de la pobreza, que hizo mucho énfasis en varias ocasiones a lo largo del discurso, abrió en medio y al final también cerró con eso. Y lo otro, Ernesto, pues la llegada también de la primera mujer a la presidencia de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, que también fue con estas frases que él va cerrando el informe diciendo: me voy muy feliz y contento por dos situaciones, palabras más, palabras menos. Lo primero es esta reducción en 9.5 millones de pobres en el país, que bueno, sigue habiendo una situación de pobreza, pero hubo un avance muy, muy importante en este sentido. Y lo otro, Ernesto, que decía pues la llegada de Claudia Sheinbaum. Entonces, eso me parece una situación que también ya decíamos ayer, que rescataron pues varios integrantes y analistas y en la prensa, es lo de Dinamarca, ¿no? Que incluso se hizo trending topic, mostrando también varios escenarios a nivel nacional de cómo se encuentra el sistema de salud. Y bueno, también eso lo resaltó ayer el presidente, de que no estábamos como Dinamarca, sino mejor, pero también, bueno, tuvo todo un debate importante sobre este tema en las redes sociales. Y lo otro, Ernesto, pues fue esta consulta a mano alzada que hizo sobre la reforma al Poder Judicial. Esos son algunos de los temas. Ya les decíamos ya ayer, pues hicimos un recuento interesante de cómo inicia, incluso cuando entra el doctor Hugo López-Gatell, pues cómo inicia con este apartado histórico para adentrarse en lo que ya fue el informe, el último informe de gobierno. Así es, Violeta. Y bueno, es, digo, necesariamente tenemos que decir, recuerde usted aquí que hay un punto que nos parece que es importante colocar y resaltar. Hay gente que odia al presidente López Obrador desde antes que fuera presidente y más luego ya siendo presidente. Hay gente que le aplaude todo al presidente y es incapaz de hacer una crítica a este presidente que ya se va. Lo que nos parece, Violeta, que es algo que no se puede obviar, es que este presidente, Andrés Manuel López Obrador, pues se va con un respaldo que no habíamos visto en ningún otro presidente, con un respaldo popular fuertísimo, fuertísimo. Tenemos algunas imágenes que le vamos a colocar de María de las Heras. María de las Heras hace la última encuesta Sí, de las eras de Motecnia, de ¿no? Motecnia, sí. Hace la última encuesta, perdón, porque ella ya murió, Sí. pero la empresa que se llama Demotecnia, que la lleva a su hijo, bueno, pues hacen la última encuesta nacional de fin de sexenio. Y pues bueno, este es el presidente, así como está cerrando, y si les parece, nos vamos a ir alternando para ir leyendo pues parte de esto, de esta encuesta, que pues es telefónica a nivel nacional, fecha de levantamiento 23 de agosto, universo de análisis, personas mayores de 18 años que cuentan con línea telefónica fija. Y el número de entrevistas, 1015 entrevistas efectivas son las que realizó Demotecnia, Violeta. Sí, Ernesto, pues tenemos ya la gráfica aquí que estamos viendo en pantalla, y pues cómo aprueban, bueno, en particular, nada más que ahí, se me tapa ahí, El texto, ¿verdad? ajá, se tapa el texto. Ay, Gracias. El gracias. presidente Andrés Manuel López Obrador dejará su cargo el próximo 1 de octubre. Si pudiera darle su opinión sobre cómo gobernó, ¿qué le diría? Y el 70% dice muy, muy bien, buen trabajo. El 13% más o menos bien, no se vio gran cosa. El 5% medio mal, con muchos errores. El 11% muy mal, pésimo trabajo. Y el 1% no sabe. Entonces aquí resalta este 70% de muy bien, muy buen trabajo, contra este 11% que sería muy mal, pésimo trabajo, Ernesto, que también estaría reflejando parte digo, de manera distinta, pero de estos resultados electorales que tenemos. Así es, Violeta. Y en esta siguiente imagen
Demotecnia dice calificación del trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Calificaciones de 0, 7%, del 1 al 5, 9%, del 6 y 7, 9%, calificaciones de 8 y 9, 27%, calificación de 10, 48%, un promedio de 7.8. Y tenemos la siguiente. Calificación del trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador, y vemos esa gráfica, ese comportamiento de esa gráfica, pues como la última medición fue del 7.5% y finalmente está acabando en 7.8% esa calificación, casi en 8, Ernesto, que eso pues nos parece importante, sobre todo si vemos cómo fue, por ejemplo, hace un año que era del 6.8%, y ahorita, pues un año después, ya con el cierre del sexenio, pues estamos casi en 8, como hace 100 días, como lo dice pues este comportamiento de esta gráfica, Ernesto, que estamos viendo. Sí, pues es claro que llama mucho la atención casi el 8 en el último mes de su sexenio, y en esta siguiente gráfica también usted aprueba o desaprueba el trabajo que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aprobación 73%, y desaprobación 22%, pues son los datos que arroja también Demotecnia con respecto a la aprobación al presidente. Sí, Ernesto, y mira, sobre esa misma pregunta hoy la publican en primera plana en El Financiero. Ellos hacen también su encuesta, y aquí el resultado que ellos dan, aquí a diferencia del 73%, el 65%, el legado del el presidente Andrés Manuel López Obrador ya al final del sexenio. Pues resalta, y hay que contrastarlas y compararlas porque se está publicando también el día de hoy. Es la última fotografía que estará haciendo también El Financiero. Bueno, y tenemos una otra de las gráficas. ¿Usted aprueba o desaprueba el trabajo que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador? Y bueno, vemos aquí son 3 líneas, que la primera es aprueba, y lo aprueba, vemos que hace 100 días el 80%, y actualmente, si podemos hacer un poquito la gráfica hacia la derecha, por favor, el 73%, muchísimas gracias. Y lo otro que la segunda línea que dice desaprueba, pues estamos hablando del 20%, la última medición, y la última no aprueba ni desaprueba el 4%, como lo estamos viendo en pantalla. O sea, pues es coherente en la medición que está haciendo aquí de las eras de Demotecnia, Ernesto. Así es, Violeta. Y bueno, en la siguiente gráfica, pues ahí, ¿qué es lo mejor que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador? Esta encuesta también nos parece que pues ilustra mucho de qué ha motivado el gran respaldo que ha tenido este presidente que tenemos actualmente, y el 29% ayudar a los adultos mayores, implementar programas sociales el 8% frente a un 29% de el apoyo a los adultos mayores, ayudar a la gente el 6%, acabar con la corrupción del gobierno el 5%, y en un empate en 4% disminuir la pobreza y otorgar becas a estudiantes. El Tren Maya le dan un 3%, y terminar las obras públicas pues el 2%, y ya de ahí el resto de los programas y proyectos del presidente Violeta. Sí, sí, Ernesto, pues ya es la hora casi de la entrevista. No sé si tenemos una em, gráfica más. Sí, hay una, ¿o no? Sí, de la, ajá. Una última, ¿qué es lo peor que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador? Resaltaremos este primero, no disminuir la inseguridad, 16%, que es sobre lo que tendremos esa entrevista que tendremos en unos cuantos minutos con Jorge Luis Sierra, que nos parece un análisis importante, y resalta, ¿no? Ya en la columna de los datos de la derecha que ustedes están viendo en pantalla,
pues nada con el 34%, Ernesto, ¿no? ¿Qué es lo peor que hizo el presidente? Nada, el 34%. Pero bueno, el tema de la inseguridad sigue siendo aquí un gran tema. Si vemos la diferencia del segundo rubro del 3%, hay una gran diferencia que sería no mejorar las condiciones del sistema de salud pública, no hacer cumplir las leyes también con 3%, pero bueno, muy lejano al tema de la inseguridad. Sí, son como dices, los grandes extremos aquí. No disminuir la inseguridad es lo peor que hizo el presidente y nada, el 34%, pues bueno, ahí se ve un poco pues la postura que tiene la gente con respecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tenemos también en esta otra gráfica, pensando en la situación económica que había hace 6 años en México, ¿usted diría que el país hoy está mucho mejor que antes? 37% mejor, pero no mucho, un 36%, casi un empate ahí, y peor que antes, un 12%, mucho peor que antes, un 8%. Es decir, en términos de positivos, tiene un 74%, negativos un 23%. Violeta, pues ahora sí que es uno de tus grandes temas, la situación económica y la impresión que tiene la gente, 37 y 36%, mucho mejor o mejor. Sí, 74% ya en términos globales, como lo estamos viendo en pantalla, considera que la situación económica es mejor y realmente pues eso nunca había ocurrido en ningún sexenio prácticamente de los neoliberales, Ernesto. A lo mejor con el Estado benefactor teníamos otra realidad aquí, o se vivió otra realidad en nuestra nación, pero bueno, eso dice muchísimo. Y hay otra gráfica que tenemos pensando en los servicios de salud pública que había hace 6 años en México. Usted diría que hoy están, y bueno, mucho mejor que antes, el 28%, el 36% mejor, pero no mucho, y el 2% igual de bien. Bueno, también ahí Ernesto resalta un positivo del 66%, aunque bueno, hay un dato ahí interesante que dice el 36% mejor, pero no mucho, ¿no? Eso también tendríamos que resaltarlo. Y del lado ya de la derecha extremo, el 12% dice mucho peor que antes, el 13% peor que antes y el 4% igual de malos, es decir, casi el 30% de un negativo en este tema de la educación, perdón, de los servicios de salud pública. Estamos viendo ahí en pantalla otro, gracias, en el servicios de salud pública. Sí, gracias. Y bueno, en materia de seguridad pública, dice, pensando en la situación de seguridad pública que había hace 6 años en México, ¿usted diría que el país hoy está mucho mejor que antes? 21%. Mejor, pero no mucho, un 25%. Y peor que antes, un 22%, mucho peor que antes, un 13%. Aquí hay un empate técnico, Violeta, que evidentemente pues muestra precisamente pues unas de las dolencias de esta administración, la falta de seguridad pública en la población civil en general, 48% mejor y 48% peor, un empate ahí, Violeta. Pues sí, sí, realmente, pero contrasta esto con la gráfica que habíamos presentado, cuál es el tema donde no se resolvió del todo el 16%, diciendo que no había una solución en términos de la seguridad, ¿no? Y bueno, ya la quitamos, esta gráfica de seguridad. Pero bueno, esta última que estamos viendo aquí, ¿usted considera que el presidente Andrés Manuel López Obrador en general en México vivió una transformación o no? Que eso es algo que le preguntábamos ayer al doctor Lorenzo Meyer, si había habido una transformación, si podíamos hablar de cuarta transformación. Y bueno, aquí lo que vemos, pregunta pues ya en particular si se vivió una transformación, el 82% dice que sí, es incluso por arriba de la aprobación que hemos estado viendo al presidente. O sea, sí hubo una transformación para el 82% de la población,
no el 15% y 3% no sabe. Ahí también hay un gran contraste entre la gente que dice que sí y la que no, Ernesto. Me Así parece una es. de las más contundentes. Es la más contundente aquí de las gráficas de Demotecnia. Pues bueno, esas son la última encuesta de Demotecnia. Violeta pues le da un impulso ahí, se ve que hay un respaldo pues bastante fuerte, un hecho inédito. Ah, hay otra que no, perdón, había visto, y considera que esta transformación fue para bien o para mal. Pues bueno, para bien un 89%, para mal un 11%, es abrumador ahí. Todavía más contundente que la otra, ¿no? Si decíamos si el 82% dice que sí hubo una transformación, bueno, aquí casi el 90% dice, porque puede haber una transformación en negativo, Mm. y dice el 90% casi que esa transformación fue para bien, ¿no? Entonces eso me parece que pues sí es muy importante, y sobre todo viniendo de Demotecnia, las eras de Demotecnia, Ernesto, pues de esta casa encuestadora, pues que a lo largo de varios sexenios ya hemos visto pues la gran confianza que podemos tener en ella a partir del trabajo que hace en términos estadísticos. Así es, Violeta. Pero bueno, pues seguimos, Violeta, con mucha más información. Sí, Ernesto, pues tenemos tres videos de tres colaboradores. Vamos a ir presentando pues a cada uno de ellos, y bueno, Jorge Luis Sierra será uno de ellos. Tendremos ahorita tres y después tendremos también una interesante entrevista, Ernesto, también con otro colaborador, con el querido Horacio Franco en unos minutitos. Pero bueno, antes vamos a ver estos tres videitos cortitos de estos tres colaboradores. Pues les agradecemos muchísimo al doctor David Parkin, a la doctora Elvira Concheiro, al doctor Hugo López Gatell, puros doctores, puras Puros doctoras, doctores. doctoras y Y ellos doctores. que sí curan. Sí, bueno, tú también No, curas no, y y acuérdate conocimiento. que lo que me decía mi hijo, no, si no curas, no eres No, la doctora. sí. Bueno, el propio presidente ha tenido que aclararlo. Pero no, les agradecemos muchísimo la confianza. Todos los colaboradores y colaboradoras que le vamos a ir presentando, pues van a tener una participación semanal con nosotros en breves entrevistas de 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos, irá variando según los temas, pero estaremos teniendo esta colaboración con este análisis y en esta lógica, pues de tratar de construir un México pues más justo, más integral en materia de atención también a poblaciones vulnerables y el ángulo y la mirada de gente como estas tres personas que le acabamos de presentar ahorita ahí, que ya les conoce usted y que siempre es gente que uno siempre va a agradecer el aporte que hacen en el tema que trabajan, Violeta. Sí, Ernesto, pues cada uno de ellos y ella, en este caso que está la doctora Elvira Concheiro, pues se han especializado durante décadas y años, y además una situación importante es que además han sido activistas y han estado permanentemente en una lucha y en la causa, Ernesto, que no solamente pues son doctores, como tú decías, de escritorio, sino han estado permanentemente con las luchas de izquierda, estos tres colaboradores que tendremos próximamente y que estaremos entrevistando también cada semana o cada 15 días, algunos de ellos, Ernesto. Así es, Violeta. Y mire, vamos a- en un rato más, en unos cuantos minutos, unos 10 minutos, entraremos en la entrevista con nuestro querido Horacio Franco, que será también otro colaborador semanal que estará con nosotras y nosotros. Ya lo estaremos ahorita saludando en unos minutos más. Quisiéramos regresar un poquito la película, esto que estuvimos hablando con los maxi abogados David Peña y Federico Anaya,
En el caso del planteamiento del el conflicto de la alcaldía Cuauhtémoc, para que también podamos presentarle a usted pues el ángulo de qué es lo que dice una de las candidatas, la que era pues ya alcaldesa electa, Alessandra Rojo de la Vega, y luego colocar también lo que dice la otra compañera, Katy Monreal, para que se puedan tener los distintos ángulos y no solamente el análisis nuestro o de especialistas que tengamos, sino que directamente de estas personas o las personas que están siendo señaladas, involucradas en una suerte de conflictividad, en este caso en la alcaldía Cuauhtémoc. Así que vamos a ver qué fue lo que dijo Alessandra Rojo de la Vega con respecto de este que le han quitado nuevamente la alcaldía, cuando ya incluso le habían hecho la entrega formal el actual alcalde, y esto fue lo que dijo ella. Vamos a escuchar. Vecinas y vecinos de Cuauhtémoc, amigas de todo el país. Como lo advertimos, pudo más la presión política de un grupo que el respeto a la democracia. Hoy, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, violando los derechos de cientos de miles de personas que viven en la Cuauhtémoc, anulan la elección que ganamos con tanto corazón. Porque según ellos, nombrar a alguien por su apellido, a Catalina Monreal, constituye un acto de violencia de género. Los compadres criminales contra la democracia hasta se inventaron un nuevo término, el de familismo. Esa fue la violencia que ejercí. Tantos años de luchar como feminista, de irme a las calles, de acompañar mujeres, y no había escuchado ese término. Según ellos, el informar que la candidata derrotada es parte de su familia es violencia política de género. Familia de la que, por cierto, ha dicho sentirse orgullosa y a quienes ha agradecido públicamente. Y ya rayando en lo absurdo, burlándose de la inteligencia de la gente, intentan hacer ver que sus marranadas son una necesidad para proteger a las mujeres de nuestra alcaldía, considerando esta sentencia como necesaria para que ninguna mujer se sienta vulnerada. ¿Y qué pruebas presenta el tribunal? Utiliza quejas interpuestas por la candidata de Morena en las que el propio Instituto Electoral de la Ciudad de México determinó que no existe violencia política de género. Determinaciones que se encuentran firmes y que nunca impugnaron. También presentó un dictamen que fue emitido en la vía penal en expedientes en los que yo ni siquiera tengo participación. Me acusan de dañarla con algo que yo no hice. Es gravísimo el precedente que están sentando por su servilismo a esta familia desleal y corrupta. Y por supuesto que nos vamos a defender en las instancias superiores, que por cierto ya les han corregido la plana 2 veces. Y esta, sin duda, será la tercera vez. Y lo hacemos y resistimos y seguimos porque nuestra causa es justa, es moral y es democrática. Defender la voz de las y los ciudadanos. Luchamos porque derrotamos al sistema corrupto que tanto daño le ha hecho a las y los mexicanos. Y vamos a defender esa victoria que no es mía, sino de la ciudadanía que, por cierto, también han resistido mucho durante años. Preocupa muchísimo la dirección en la que estos pequeños grupos que operan para el sistema están llevando a Morena. Y con ello a todo México. Se han radicalizado y empiezan a imponer, incluso en contra de la ley, sus intenciones con violencia. Por eso hoy vemos el dólar a casi 20 pesos y sin freno. ¿Por qué se obstinan en arrebatar lo que no ganaron? Están acabando con el diálogo, con los espacios de consensos, que aparte son mínimos. Generan dudas y miedos y por eso se han recortado las proyecciones de crecimiento y están corriendo a los inversionistas de nuestro país. Yo estoy convencida de que en todos los partidos, incluso en Morena y en la sociedad civil, somos la gran mayoría los que queremos un país donde nadie esté por encima de la ley. México nos necesita a todas y todos. No se pueden sustituir los errores políticos cometidos en la historia siguiendo los mismos pasos que juraron combatir. Yo seguiré en el camino de la construcción, en el trabajo con la gente y para la gente, porque por encima de todos los partidos políticos está la agenda pendiente de las y los mexicanos y sobre todo la de las vecinas y vecinos de Cuauhtémoc. Amigas y amigos, los necesito. Debemos estar más unidos que nunca. Dice por ahí que siempre es más oscuro antes del amanecer. No tengan ni la menor duda de que juntas y juntos vamos a lograr encender la luz de la justicia. Vamos a demostrar que sí importa hacer las cosas bien y volveremos a celebrar con alegría el triunfo del cambio. Seguiremos ganando las batallas, comportándonos con legalidad y con dignidad, siendo justamente ese cambio que queremos ver. El reflejo del país en el que queremos que nuestras hijas e hijos crezcan, con paz y con libertad. Estamos escribiendo la nueva historia en Cuauhtémoc, la nueva historia de nuestra nación. La resistencia nace desde el corazón de México y unidas y unidos vamos a ganar. Resiste Cuauhtémoc. Pues ya hemos tenido esta mañana en la mesa de los maxi abogados un análisis
en términos jurídicos, Ernesto, y pues vemos que esta situación no va a proceder y además le sumamos las declaraciones que ha hecho en la mañanera el día de hoy el presidente de que pues se debe tener cuidado y que las acusaciones de fondo, como él bien decía en la mañana, pues no eran de violencia política de género, sino una situación que tenía que ver con el fraude electoral. Pero bueno, vamos a ver qué dijo Katy Monreal en torno a esta situación de la violencia política de género. La violencia política contra las mujeres por razón de género es una causal para anular una elección. Así lo ha señalado el Tribunal Electoral del Poder Judicial desde el 2021 y más recientemente en Iliatenco Guerrero en la sentencia emanada de la ponencia de María Guadalupe Silva Rojas de la Sala Regional de la Ciudad de México y ratificada por la ponencia de la presidenta de la Sala Superior Mónica Soto Fregoso. Las feministas, las académicas, las y los legisladores han luchado para fortalecer las instituciones y el marco normativo, para garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y electorales. Es por esto que la violencia política contra las mujeres es una causal de nulidad. Es claro que Alessandra Rojo de la Vega cometió este tipo de violencia en mi contra y aquí les dejo algunas de las evidencias. Mismo señor que impone a la candidata Monreal. Esperan y promocionan a la candidata del Monrealato. Del Monrealato, de la familia Monreal, del Monrealato. Nos quieren poner a la mala a su hija. Decir que soy un títere, que me impusieron, que me manipulan, que me controlan, es violencia política contra las mujeres en razón de género. Aplicar la ley, dejar de normalizar la violencia, es anular la elección. No podemos dar marcha atrás e ir en contra de los múltiples precedentes en los tribunales electorales que categorizan el uso de estereotipos de género y la invisibilización de las candidatas como violencia política contra las mujeres en razón de género. Es parte de mis derechos, esos que por cierto también han intentado anular diciendo otras cosas que no tienen sentido. Las mentiras como estrategia mediática o de redes sociales no cambian ni modifican las leyes. Erradiquemos la violencia política contra las mujeres por razón de género como estrategia de campaña. No hay que confundir el derecho y la libertad de expresión con el instinto irracional de la agresión. Pues bueno, pues son las realidades también ahí, son los ángulos de una y otra candidata. Así que pues ya veremos qué resuelve el tribunal. Ya está el pronóstico que da los maxi abogados David Peña y Federico Anaya en esta su bonita mesa. Y bueno, pues se prevé que pues a Alessandra Rojo de la Vega. Ya veremos qué es lo que sucede. Lo que sí se sabe también es que hay hasta corrientes de Morena que se están solidarizando con Alessandra Rojo de la Vega. En fin, ya veremos qué es lo que sucede ahí. Pasando a otras noticias, pues quedó instalada ya la nueva legislatura en la Cámara de Diputados. Acaba de pasar ya la nueva legislatura en Cámara de Senadores, ya está la de diputados. Y bueno, pues como quedó integrado, son del partido Morena 257 diputadas y diputados, 182 de mayoría y 75 plurinominales. Del Partido Acción Nacional, 71 diputadas y diputados, 31 de mayoría y 40 plurinominales. Del Partido Verde Ecologista, 60 diputadas y diputados, de 40 de mayoría y 20 plurinominales. Y del Partido de Trabajo, 47 diputadas y diputados, 34 de mayoría, 13 plurinominales. El Partido Revolucionario Institucional, 36 diputadas y diputados, 10 de mayoría y 26 plurinominales. Del Partido Movimiento Ciudadano, 27 diputadas y diputados, 1 de mayoría, 26 plurinominales tiene el Partido Movimiento Ciudadano, fíjese, 1 de mayoría, es decir, por votación, y 27 plurinominales, y además una diputada del Partido de la Revolución Democrática y diputada independiente. Pues ese es como quedó integrado el Congreso, y bueno, pues son las realidades. Sigue también el debate, esto que le presentamos hace un momento también, de pues en la batalla con el Poder Judicial
de la Federación, donde pues están los legisladores de Morena, pues en apoyo a que se lleve a cabo pues la votación para que haya una reforma al Poder Judicial de la Federación, y hubo encontronazos fuertes en el otro sentido. Ahí, Violeta, bueno, estuvo Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, y tenemos ahí un video porque dio un discurso. Claro, ella con la entrega del informe de gobierno, ¿no? Sí, Ese es el tema. Uno es la conformación y la instalación ya de la 66ª legislatura, sí, ¿no? sí, sí. La De 76 legislatura exacto. que ya está. Pero mire, estoy viendo el tiempo y más bien yo me estoy equivocando aquí porque vamos a entrar Es cierto. con nuestro querido Horacio Franco. Y bueno, capaz que también con Horacio podemos ver, ya que tengamos a Horacio a cuadro con nosotras y nosotros, pues ver conjuntamente con él este discurso que dio Luisa María Alcalde. Algunos dicen muy confrontadora, otros dicen ahora sí se defendió Entre tú los y yo teníamos informes, incluso debate. un debate, así es. Y bueno, entrando ya en la recta final, también en resumen, en estos resúmenes informativos, pues así como hubo marchas y movilización fuerte en apoyo, para festejar al presidente Andrés Manuel López Obrador, también hubo protestas del Poder Judicial, y apareció otra vez también ahí Lorenzo Córdoba, el expresidente del Instituto Nacional Electoral. Tenemos dos videitos precisamente de estas protestas. También le llovió a Arturo Saldívar. En fin, pues las protestas de los que plantean que están en defensa del Poder Judicial, vamos a verlos también. Se llama uno, protesta Poder Judicial, y dos. Soy un ciudadano que acudió a una convocatoria de los jóvenes, de sus estudiantes también, así que son de ellos son los protagonistas de esto. ¿Y tú qué opinas de la reforma? Bueno, lo que yo opino ya lo escribí, pero no te lo voy a decir para evitar que haya quien diga que estos chavos están manipulados. Otros son los manipulados. Pues bueno, siguiendo también con la información que hemos preparado con este tema de la Cámara de Diputados, Ernesto, que estábamos comentando que iremos presentando también la conformación de esta Cámara de Diputados, y haremos algunos análisis también por fracción parlamentaria. Ya empezamos el día de ayer a hacer el análisis, pero después ya se las estaremos presentando. Hace 3 meses aproximadamente, en junio, se presentó una denuncia contra una minera en Capulalpan de Méndez, y esta situación, bueno, fue atendida por las autoridades. Incluso sabemos que después hubo un incendio pues de varias hectáreas al bosque, y realmente una situación muy, muy problemática por la explotación de esta minera canadiense con su filial que tienen en el estado de Oaxaca. Pero el día de ayer hacen o la semana pasada hacen una denuncia que queremos compartir con ustedes. Es muy cortita. Dice: la comunidad indígena con reconocimiento agrario de Calpulalpan de Méndez confisca varias toneladas de minerales traficados por Minera Natividad, SADCB. A las 3 de la tarde del sábado 31 de agosto de 2024, autoridades de Calpulalpan de Méndez confiscan varias toneladas de minerales que son transportados de manera clandestina por Minera Natividad SADCB, a pesar, y eso es lo que nos importa aquí subrayar, a pesar de que la Semarnat, Profepa, Conagua y Guardia Nacional clausuraron la Minera Natividad el 5 de agosto de 2024. Minera Natividad continúa saqueando minerales, contaminando y abatiendo fuentes de agua sin contar con los permisos ambientales correspondientes. Y aquí es el llamado que nos parece muy importante. Hacemos un llamado a las instituciones señaladas para que en el ámbito de sus atribuciones hagan efectiva la clausura ejecutada el 5 de agosto de 2024.
la comunidad de Calpulalpan no permitirá el saqueo clandestino de minerales en su territorio. Bueno, pues aquí les compartimos esta denuncia, estas imágenes también que nos hicieron llegar las y los integrantes de Calpulalpan. Y bueno, Ernesto, sabemos perfectamente lo que se vivió por allá en esta comunidad indígena en el proceso electoral, incluso no dejaron que hubiera elecciones, era ya extrema la situación que se está viviendo por este saqueo que lleva décadas y décadas, y que la responsable pues es esta minera canadiense a la que hacemos, en particular la filial de la canadiense es Continuum Resources Ltd, y bueno, ya había sido clausurada justo por el impacto socioambiental decimos, de décadas y décadas, pero ellos, a pesar de que se ha clausurado, pues siguen funcionando en la ilegalidad. Así es, pues otra vez estas situaciones de población vulnerable y estas batallas que pues se siguen dando, pues le vamos a dar seguimiento aquí a lo que sigue sucediendo allá en Calpulalpan, porque es grave la situación. Nos parece que pues si nos están escuchando y la autoridad competente, pues que puedan también intervenir sobre este caso. Y además, siempre recuerde usted que cuando termina un sexenio o está por terminar, siempre en muchas geografías del país a veces se agudizan conflictos, se agudizan las violencias, porque entramos también en un periodo de transición de todas las secretarías de Estado, de todas las funcionarias y funcionarios. Así que siempre es el último mes de cada presidente, hay una especie de limbo también en este proceso de transición, y pues ojalá que las autoridades pues puedan estar dando atención a este caso, y también pasando a otros temas. Pues bueno, ayer que fue el último informe de gobierno, pues ya sabe usted, si hay alguien que está completamente atenta también a qué pasa con la variación del peso con el dólar, pues es la doctora Violeta Núñez. 19.72 pesos es el peso en conversión con el dólar. Ese es la variante que hubo. En realidad hubo un pequeño incremento, pero no muy perceptible para lo que en otros momentos podría ser. Además, recuerde usted que hay otro dato importante. Como usted recordará, después de muchísimos sexenios, cuando entró el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues siempre era la pesadilla de las y los mexicanos que entra el nuevo presidente y viene la devaluación. Pues no hubo tal en la administración del presidente López Obrador como muchos esperaban y vaticinaban, y ahora está también la expectativa de qué va a suceder también con la llegada de Claudia Sheinbaum, pero este es un buen medidor también, Violeta. Sí, así es, Ernesto. Y bueno, hoy el dólar está ya casi en 19.80. Ese es el recorte que hicimos a la noche de ayer, y estamos en casi 19.80. Y bueno, los movimientos que hemos estado viendo durante la semana pasada, Ernesto, que casi otra vez llegó a 20 pesos el dólar, pues también se deben a estos indicadores que se estarán dando en los Estados Unidos. Es una semana también importante por allá en términos de estos indicadores, pero lo más importante es los datos de la inflación y las expectativas que hay en torno a el pronunciamiento que hará la Reserva Federal en torno a la tasa de interés, Ernesto, que eso decimos pues define mucho el rumbo de la economía en el sentido de que si se sube la tasa de interés o se baja, aquí economía del violín, pues tendría repercusiones directamente sobre el crecimiento económico, pero también sobre el empleo, sobre el salario y sobre el incremento del consumo y la posibilidad de reactivar la economía. Tienen una tasa de interés alta, digo no tan alta como México, que la tenemos al doble de los Estados Unidos, pero Estados Unidos proyecta bajar la tasa de interés, y por supuesto que el dólar también está reaccionando en ese sentido. Pues, Ernesto, esa es parte de la información que queríamos dar en torno a esta política monetaria, y sobre todo ver cómo se comportaba hoy después
del último informe de gobierno, Ernesto, pero también me parece que después de todas estas casas encuestadoras que están sacando esta información de la percepción ya que tenemos de este sexenio a través de estas encuestas, ¿no? Ernesto, que bueno, no es percepción, sino es lo que se van dando a partir de las encuestas que van haciendo estas casas encuestadoras. Así es, Violeta, y hay también información de último momento y ya casi para cerrar, y es con la colaboración de Roberto, que se está también incorporando con nosotras y nosotros, pues hay información. Estados Unidos incauta avión de Nicolás Maduro luego de ser incautado en República Dominicana. Imagínense también esta injerencia de los Estados Unidos que puede mandar en un país como República Dominicana. Y es una información de CNN, hay que tomar también con reservas a veces la información en lo que toca a la editorialización de las notas con respecto de Nicolás Maduro, pues ya sabe que CNN es anti-Maduro, anti Che Guevara, anti-Fidel Castro, anti-Hugo Chávez, y bueno, dice Estados Unidos, pues está incautando precisamente, y esto es dentro de la cuenta de la agencia de noticias, donde se colocó un video donde se ve el supuesto avión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y eso también, pues evidentemente, pues pone las alarmas también y le alerta al presidente Nicolás Maduro de los riesgos que puede tener de viajar a otros países, ¿no? Sí, y ya revisando, es CNN, pero también es la BBC, o sea, lo están retomando y son otros medios ya internacionales. Entonces parece que es una nota que es así. BBC señala: Venezuela, Estados Unidos confisca un avión oficial de Maduro en República Dominicana, ¿no? Entonces, pues sí, es una información que parece que sí es, y lo trasladan a Florida, o sea, se lo llevan a los Estados Unidos. Sí, y no poníamos en duda la nota, sino la editorialización. Hay que, a la hora que si usted se mete a leer, pues la narración que hace CNN, pues siempre va a ser adversa a este tipo de gobiernos. En fin, pues es parte de la información que ha estado saliendo al momento. Y con esto, Violeta, estamos llegando al final de esta emisión. Sí, y mira aquí algo interesante, Ernesto, dice: el Departamento de Justicia precisó que la aeronave fue incautada a petición de Estados Unidos debido a violaciones de las leyes estadounidenses de control de exportaciones y sanciones. O sea, esto que nos ha estado comentando y reiterando una y otra vez, estas sanciones también económicas, nuestro querido Fernando Buenabad, pues aquí parece que tiene que ver este control de las exportaciones y de las sanciones, pues que también ha estado imponiendo los Estados Unidos. Ya estaremos investigando más al respecto para poderlo abordar más a profundidad mañana, y si es pertinente también con el doctor Fernando Buenabad. Así es, así es. Y bueno, nos preguntan aquí, nos recuerdan sobre esto que señalamos al principio, Violeta, del niño Javier Modesto. Ah, sí, sí, sí. Sí, y bueno, le vamos a comentar, Violeta, pues estuvimos precisamente en Tlapa, y Tlapa y el Tlachinoyan, pues eran precisamente nuestro puente y vínculo para ese reportaje, ese trabajo que fuimos a hacer a León. Sí, pues realmente nosotros queríamos darles a ustedes esta noticia porque pues hicimos este reportaje directamente allá en León, Guanajuato, en los campos agrícolas, donde falleció Javier Modesto. Finalmente, Ernesto, pues nos confirmó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña que el cuerpo que se había dicho originalmente que era de Javier Modesto, sí es de Javier Modesto, ya con los peritos que se hicieron de ambos lados, pero hay una situación aquí, un dato muy, muy particular, que el que lo atropella, porque eso es lo que le pasa, suponemos que se lleva el cuerpo, pero después se entrega, que eso no teníamos ese dato. El que atropella al niño Javier Modesto ahí en un paso donde estaba el niño y que sus papás estaban a unos cuantos metros ahí recogiendo el tomatillo, pues se entrega, lo lleva el padre, se entrega
Y bueno, aquí la situación es que él sale libre porque pues se entrega y eso entonces disminuye la pena. Y eso se los queríamos comentar porque nos parece importante que ustedes nos han estado preguntando, varias y varios de ustedes, qué pasó después de este reportaje que habíamos hecho y de esta situación trágica que había vivido y que vive esta familia de la comunidad y del municipio de Cochoapan, el Grande, allá en la montaña del estado de Guerrero. Así es, Violeta. Recordará usted, nosotros fuimos hace algunos meses, después de una entrevista que le hicimos a Abel Barrera, uno de las familias jornaleras que llegan a Tlapa y de ahí se distribuyen en la República Mexicana. Pues el niño, mientras los padres estaban trabajando en el jornal, en el campo, pues la costumbre que hay de muchísimas familias de Guerrero y de otras entidades cuando se van de jornaleros, es que sale toda la familia y al salir toda la familia, pues bueno, lo que hacen es que dejan a los niños o niñas en un árbol, bajo la sombra de un árbol, mientras ellos están ahí a unos pocos metros haciendo el trabajo. Pues un joven pasó rápido en su vehículo, no vio al niño de 3 años y lo atropelló y se asustó, levantó el cuerpo, se lo llevó y finalmente pues no tenemos la información ahí completa, pero finalmente el cuerpo apareció, lo había abandonado en otro lugar. Sí resultan los restos de Javier Modesto. Nosotros le habíamos insistido también a las personas, la organización que nos habían apoyado allá, que nos dieran más información, porque la costumbre es que cuando hacemos un trabajo periodístico, pues le damos un seguimiento y queremos dar una conclusión. Entendimos que cuando estaba el reporte de que si era el cuerpo que había aparecido, era de Javier Modesto o no era Javier Modesto, pues ahí sentimos que pues los padres no les costaba mucho reconocer si que era o no era y además del dolor que eso provoca, así que decidimos mantener una distancia y respetar el duelo de la familia. Finalmente, pues la información ya salió y pues sí, lamentablemente el niño Javier Modesto fue atropellado, asesinado, se perdió la vida en este atropello y como bien señala Violeta, le llaman homicidio imprudencial y en este homicidio imprudencial alcanza fianza y esto que señala Violeta, que para nosotros también pues es clave y que no sabíamos, pues el padre lleva al hijo, que no sabemos tampoco la edad, pero No. los vimos, ¿no? Sí. Cuando estábamos ahí, vimos pasar el carro, de hecho, en el reportaje usted puede ver que alcanzamos a filmarlo, le vamos a pasar el reportaje también, y pues sí, ese joven es el que pues mató al niño Javier Modesto Violeta. Pues sí, y debíamos a la audiencia esa otra parte de la historia de esta tragedia, y pues ya ha sido confirmada ya directamente por el Centro de Derechos Humanos Tlachinolan. Y bueno, pues les agradecemos mucho a ellos la información, porque pues también nosotros queríamos saber qué había pasado, ¿no? Y pues ya estaremos hablando de la situación de las condiciones de vida de las y los jornaleros, pues porque esta tragedia que vivió Javier Modesto, pues es producto, ¿no?, de lo que viven en los territorios, en la montaña de Guerrero, pero también donde hay una situación trágica, pero también donde van a trabajar, que la tragedia continúa. Y lo que decíamos ahora que estábamos allá, salen de la montaña de Guerrero, pero no saben si van a regresar. No saben si van a regresar con vida. Ya también estaremos teniendo pronto una entrevista pues con Abel Barrera y que nos cuente también de otra tragedia que acaba de ocurrir este fin de semana nuevamente, pues con otra familia jornalera y otra vez implicada una mujer y su hijo Ernesto. Entonces la tragedia continúa, no se detiene y pues esto hay que atenderlo de manera urgente
en la próxima administración. Estos 9 millones que dice el Coneval y que aporta esta información la semana pasada, pues son los que se tienen que atender de manera prioritaria el próximo sexenio, pero también nos parece así, lo decimos aquí bien duro, que se tiene que regular todas estas formas de explotación y de esclavitud moderna que se siguen viviendo en este territorio, en varios estados de la República Mexicana, donde van estos jornaleros a vivir infiernos terribles, terribles, y que sabemos que ustedes nos van a decir que hay que resolver las causas de origen que están allá, en este caso en la montaña de Guerrero, donde se vive esta pobreza extrema, sí, pero también lo otro, ¿no? Lo otro que nos parece, porque estas empresas, por supuesto, pues ellos votarían porque nunca se resuelvan estas tragedias económicas que se viven en estos territorios, porque ellos son los grandes beneficiados de estas situaciones dramáticas que viven ellos en estos territorios de origen. Así es, Violeta. Pues bueno, pues sí, una triste historia y le estaremos dando seguimiento y ya sabe usted, hay un proyecto en el que ya próximamente le vamos a dar pues más información para ver quiénes quieren incorporarse y apoyar a las jornaleras y los jornaleros en este trabajo que estaremos haciendo bajo la coordinación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, ahí en Tlapa Guerrero, que como le comentamos al inicio de la transmisión, Violeta Núñez y un servidor estuvimos este fin de semana ahí, terminando Momentum el viernes, salimos, volamos en la escoba. volamos en la escoba y salimos disparados para Tlapa Guerrero. Por eso también teníamos que terminar un poco antes, pero siempre preferimos explicarlo ya después de que hacemos ese trabajo. Pero bueno, es que teníamos que salir urgentemente también ya para Tlapa, para los trabajos que siguen, y le informamos también en esta nueva barra noticiosa, hoy no hicimos la separación que estaremos haciendo para usted, que Momentum tendrá hora y media de transmisión e inmediatamente seguirá el otro noticiario y seguirá el otro noticiarios. Estamos agarrando también le pedimos su comprensión, estamos agarrando el ritmo y la forma en cómo vamos a estar operando y a partir del miércoles vamos a iniciar también con la otra barra noticiosa que será de 3 a 5. De 3 a 5 de la tarde tendremos una barra de 3 a 4 y luego otra de 4 a 5 de la tarde. Estaremos parando de lunes a viernes de 9:30 a 10 a 1 de la tarde y después tomaremos la otra barra noticiosa que será de 3 a 5 de la tarde y eso será a partir del próximo miércoles. Estaremos haciendo ya la barra vespertina noticiosa. Esperemos que sea de su agrado y le pedimos también paciencia si nos ve que nos estamos todavía hallando y acompañando. Pues bueno, estamos agarrando un poco también el timing de cómo funcionar así. Y además, pues decirle que vamos a anunciarle ya, tenemos varias cápsulas con las nuevas y nuevos colaboradores que tendrán en este espacio y también ya mañana le estaremos dando la lista de los medios de comunicación con quienes hemos hecho alianza y que estaremos también colaborando y trabajando conjuntamente con ellos y con ellas, incluyendo evidentemente Pie de Página y otros medios más. Así que pues estamos contentas y contentos con esta, estamos pues tratando de mejorarnos como medio de comunicación y esperemos que sea de su agrado.